Muy bien. Pues vamos con esta charla del final de la mañana, ya antes de la misa. Estas charlas, así como la primera es más pues de formación de vida espiritual, necesaria para poder ser catequista de Ben Sígueme. Esta charla del final de la mañana también está dirigida a nosotros, como catequistas, y tiene un carácter un poco más formativo, sobre la catequesis en general, sobre Ben Sígueme, y hoy vamos a dedicarla, lleva por título, Al servicio de un encuentro, para tratar de acercarnos a cuál es la vocación y la misión del catequista según la mente de la Iglesia, que es lo que la Iglesia espera de nosotros como catequistas. Venimos de un contexto muy difícil, o que requiere una adaptación muy difícil. Venimos de un contexto en el que, por circunstancias de la historia, la catequesis se fue centrando casi exclusivamente en el aspecto cognitivo, las cosas que hay que saber. En parte porque en una sociedad cristiana que vive la fe, la vida se vive, y se vive en la familia, y se vivía en la sociedad, y se vivía en el pueblo. Quizá lo que quedaba para la catequesis como sesión de catequesis era más el aspecto del conocimiento de las verdades de la fe, que en cierto modo podía delegarse por parte de los padres, las familias, etcétera, en la parroquia. El sacerdote se ha formado, él sabe, el tema del dogma es complicado, nosotros vivimos la fe, pero para explicarlo, en la parroquia tienen la catequesis. Pero, bien lo sabemos, la sociedad ha cambiado y toda esa vida que se transmitía vivida ha quebrado. Lo vemos en la sociedad y, en cambio, la catequesis no se ha adaptado a ese cambio. La catequesis, reducirla al aspecto intelectual, bueno, fue una cosa circunstancial, pero no es solo eso. Y el catequista pasa lo mismo, si se queda solo en el aspecto de la transmisión intelectual de un contenido cognitivo, se convierte en un profesor, pero no es un catequista. Y ahí la Iglesia lleva años, lleva decenios, insistiéndonos en que hay que recuperar esa auténtica vocación del catequista. Por eso vamos a acercarnos a ello. Y me parece que al final, he tomado esta frase, al servicio de un encuentro, porque me parece que resume lo que al final la Iglesia nos va a decir. Voy a seguir la reflexión que nos ofrece el Directorio para la Catequesis cuando habla de la identidad y la vocación del catequista. Voy a leer y comentar algún aspecto importante que nos vaya dando como el gran esquema. La charla tendría como dos partes. Primero, hacer un bosquejo de esa identidad y vocación del catequista, y en un segundo momento, en paralelo con eso, respondiendo a eso, cómo debería ser la formación de un catequista. Entonces, respecto a la identidad y la vocación del catequista, el Directorio comienza poniéndonos en un contexto importante. Explica que en la Iglesia hay diversidad de miembros y de funciones en la Iglesia. Y todos se ejercen para bien de la Iglesia. Todo cristiano, por el hecho del bautismo, está llamado a participar en ese oficio profético de Cristo, de anunciar a otros lo que ha conocido, por el hecho del bautismo. Esto compete a todos, todos tenemos esa vocación de transmitir, de dar razón de nuestra esperanza.
De entre todos los que estamos llamados a eso por el bautismo, algunos pueden ser llamados a cooperar con el obispo, con el sacerdote, con algún tipo de ministerio particular relacionado con la transmisión de la palabra de Dios. Dentro de esos diversos ministerios, uno es el de la catequesis. Me parece muy significativo este comienzo. Al hablar de la identidad y misión del catequista, empieza hablándonos de la misión de la Iglesia, porque es en el seno de la Iglesia donde somos catequistas. El catequista no es alguien que se le ha ocurrido que él, por sus cualidades, puede hacer algo estupendo y se lanza a ello por su cuenta y riesgo. Somos miembros del pueblo de Dios, es la Iglesia, en el seno de la Iglesia donde recibimos la fe, y es la Iglesia, en el seno de la Iglesia donde descubrimos esta vocación particular. Y por eso, afirma el directorio, que al final, quien es sujeto de la catequesis, del acto catequético, de la transmisión de la fe a través de la catequesis, es la comunidad cristiana. Esto es muy importante captarlo. Estamos en el corazón de la vida de la Iglesia, sintiendo con ella, palpitando con ella, enviados por ella. Este sentir con la Iglesia está en el corazón de la vocación del catequista. Dentro de eso, cada uno según su condición y su vocación. Y ahí, pues nosotros en particular, la catequesis de infancia o de jóvenes. Por tanto, en el seno de la Iglesia nos envía. Pero enseguida da como una definición, bueno, ¿y este catequista dentro de la Iglesia, cómo lo reconocemos? ¿Quién es? Y dice algo bien hermoso. Dice, el catequista es un cristiano que, atención, recibe la llamada particular de Dios que, acogida en la fe, lo capacita para el servicio de la transmisión de la fe. Es muy impresionante, puede ser desconcertante, pero el cristiano recibe una llamada de Dios y esa llamada es la que lo capacita. Esa llamada es la que hace posible que él sea catequista. Más allá de cualidades, formación, recibe la llamada y esa llamada lo capacita. He oído muchas veces esa frase que ahora no sabría repetir. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que eligen. Esa exactamente, gracias. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Es lo que está detrás de esto. ¿Quién es capaz de un acto sobrenatural como es transmitir la fe? Humanamente, nadie. Pero es la llamada de Dios la que nos pone al servicio de lo que Él va a hacer. Por eso nos capacita. Y advierte, para que no caigamos en esa tentación no infrecuente, dice, las causas inmediatas por las que el catequista es llamado a servir la palabra de Dios son muy variadas. A mí me llamó el párroco, a mí me engañó mi madre, a mí no había quien y me metieron a mí, yo pasaba por allí. Bueno, no, esas son las circunstancias concretas inmediatas, pero el que te ha llamado no fue ni el párroco ni tu primo que se quedaba solo en catequesis, no, es Dios el que nos ha metido en esto. Todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? ¿Os apetecía pasar una semana calurosa de verano en Ávila? Bueno, a los que venís de donde hace más calor que aquí a lo mejor sí, pero a otros desde luego no. Estamos aquí porque el Señor nos ha traído. Y con esa confianza que es Él el que nos capacita. Y aquí viene la gran frase que me gusta, esta yo la enmarcaría en marco de oro, la tendría puesta en cada lugar donde haya un catequista.
Porque después de explicar esto nos da la razón. El cristiano es el que recibió la llamada de Dios que lo capacita, cualquier circunstancia concreta, de acuerdo, pero es Dios el que llama. Y la clave es que nos hace partícipes de la misión de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Durante los 3 años que está con los apóstoles, los va conduciendo a entrar en una relación verdadera con el Padre. Los llama para estar con Él. Requiere tiempo, pero lo que los va introduciendo es en eso. No les da técnicas de predicación, no. Viven con Él y los va introduciendo en ese diálogo de amor. Esta mañana nos decían, cuando ven a Jesús en oración, se sienten atraídos. ¿Queremos eso? ¿Queremos entrar en eso que haces? Y Él los introduce. ¿Cómo es posible que a nosotros se nos pida hacer lo mismo que hacía Jesús, en orden a introducir a los discípulos en relación filial con el Padre? ¿Quién es capaz? Y por eso esta es la frase que yo enmarcaría. Pero el verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es el Espíritu Santo, que a través de la profunda unión que el catequista mantiene con Jesucristo, hace eficaces los esfuerzos humanos en la actividad catequística. Entonces sí, el verdadero protagonista de toda auténtica catequesis, veis la redundancia, ¿verdad? La insistencia. El verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué hace? A través de la profunda unión que el catequista mantiene con Jesucristo, no a través de un título obtenido en Lovaina, no. A través de la profunda unión que el catequista mantiene con Cristo, gracias a esa comunión del catequista con Cristo, el Espíritu del Señor actúa en nosotros. Y gracias a eso, el Espíritu Santo hace eficaces los esfuerzos humanos. Los esfuerzos humanos no son eficaces en orden al fruto sobrenatural. No podemos producir un fruto sobrenatural, una conversión, un rato de oración. Eso es sobrenatural. No podemos hacer que los niños recen. No está en nuestra mano. Es entre Dios y el niño. Pero por nuestra unión con Cristo, por la comunión de vida con Él, el Espíritu Santo podrá servirse de nosotros y Él hará eficaces los esfuerzos humanos en la actividad catequética. Por eso siempre Él, y solo Él, es el verdadero protagonista de toda auténtica catequesis. Esto, por un lado, nos da una enorme confianza y por otro lado es una llamada a la responsabilidad. No te creas que ya lo haces bien, no te creas que lo controlas, no te olvides de que no eres tú y por tanto nunca dejes de ponerte en manos del único que puede hacerlo. Y a continuación dice, esta actividad, la actividad catequística, se realiza en el seno de la Iglesia. El catequista es, mirad como otra definición que nos ofrece, el catequista es mediador, que facilita la inserción de los nuevos discípulos de Cristo en su cuerpo eclesial. Es mediador que facilita, porque esa relación filial de los discípulos con el Padre implica entrar en esa familia de los hijos de Dios. Y el catequista es mediador, está al servicio de ese encuentro. Estamos como servidores de algo que escapa de nuestras manos,
de algo que tiene que ocurrir, que es el encuentro entre Dios y el niño. Eso escapa de nuestras manos. Pero misteriosamente Dios nos pide nuestros esfuerzos humanos para que podamos estar al servicio de este encuentro. Y esta llamada es como un privilegio, ¿eh? Somos afortunados. Yo sé que a veces pues llegas del trabajo, estás cansado, tienes la catequesis hoy, ayer no la pudiste preparar porque al niño se le hizo una herida en la pierna y ahí te queda un rato para llegar a catequesis y te pones de los demonios diciendo en qué hora le dije yo al párroco que sí, ¿no? Bueno, a veces pasa. Y lo experimentamos como una carga, como una pesadez. Es tentación del diablo. En realidad somos unos privilegiados. Pensad, ¿quién más, aparte del sacerdote, por su aspecto sacramental, pero quién más puede ser testigo de algo tan bonito? De ver la historia personal de amor de un niño con Dios, cómo va creciendo año tras año. Eso es precioso. O sea, tenemos una suerte inmensa. Consideraos afortunados de esta vocación que sí, a veces puede, en lo humano puede ser gravosa y lo que queráis, pero qué privilegio estar ahí. Somos mediadores que facilitamos un encuentro. Bien. Esto es como una gran introducción que nos hace el directorio para situar las cosas en su verdadera realidad. Si esto es así, ¿cuál es la identidad del catequista? ¿Qué rasgos definen al catequista? El directorio pone 3, hay que poner un número, pero pone 3 que son como aglutinadores de otros muchos. El primero que pone nos dice que el catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. Testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. Mirad, esto de testigo de la fe, él es un signo para los niños, para la comunidad eclesial, sois un signo. Esta persona, solo por cómo vive, es un signo para los demás. A veces alguna catequista me ha dicho diálogos extraños con los niños. Los niños son geniales, ¿no? Y a veces los niños, bueno, pero a ti te pagarán por esto, ¿no? Y claro, ellos ven que todo el mundo que hace algo por ellos es porque le pagan. No, a mí no me pagan por estar aquí. ¿Cómo? Ya, eso es un testimonio. O sea, este vive algo diferente. ¿Qué tiene este que no tienen los demás, ¿no? Este está con nosotros por otro motivo. Una vida que obliga a otros a interrogarse, eso ya es una catequesis. Es un anuncio de Dios. Esa vida no se explica si Dios no existe. Ese testimonio. Es muy bonito como poco más adelante, en otro contexto en el que no voy a entrar, pero el directorio va recorriendo un montón de aspectos diferentes, y en el número 119, hablando de los consagrados que están al servicio de la catequesis, dice, citando la exhortación apostólica Vita Consecrata, dice, el primer objetivo de la vida consagrada es el de hacer visibles las maravillas que Dios realiza en la frágil humanidad de las personas llamadas. Hacer visibles las maravillas que Dios realiza. Más que con palabras, testimonian estas maravillas con el lenguaje elocuente de una existencia transfigurada, capaz de sorprender al mundo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? La vida consagrada interpela ante el mundo. ¿Qué sentido tiene esto?
es ya un testimonio. Testigo de la fe. Y custodio de la memoria de Dios. La memoria de Dios. Indudablemente en la catequesis hay un aspecto que es el recordar las cosas. Pero cuando el directorio, mucho más adelante de estos pasajes que estamos tratando, hable de la memorización en la catequesis, hace algo espléndido. Porque para nosotros memorizar es si se sabe la respuesta. Para el directorio, memorizar es si hemos guardado en el corazón la historia de Dios con su pueblo, la historia de Dios con nosotros. Esa es la memoria que nos da identidad. Ese es el recuerdo fundamental que configura lo que somos. Luego, dentro de eso, habrá algunas fórmulas que habrá que recordar, todo eso vendrá. Pero la memoria es esta, la memoria de Dios, el recuerdo de Dios en el alma, su historia con nosotros, lo que ha hecho, su amor, la historia de la salvación. Yo suelo decir, algunos me habréis oído decirlo ya, que siempre que leo esto me viene a la memoria San Francisco de Asís. No es recordado especialmente como predicador. Pues San Antonio de Padua sí, San Francisco de Asís no. Pero su vida conmovió a la Iglesia. Solo con vivir su vida fue una llamada de atención para todos. Ese es el testigo de la fe, el custodio de la memoria de Dios en un contexto o en un ambiente que necesitaba esa llamada de atención. Solo con vuestras vidas, solo con dedicaros a la catequesis, solo con dar testimonio de vuestra fe, ya es una catequesis. Y muchas veces los niños probablemente recordarán más este testimonio de fe y de vida que palabras concretas que les hayáis dicho o cosas que les hayáis explicado. Queda en la memoria aquella catequista que tuve que vivía en Dios, que tenía una vida y vivía apasionada por el amor de Dios y nos lo transmitía por ósmosis. Este es el primer aspecto. Y de este... Bueno, no, que me lío. Siguiente aspecto. El catequista es también maestro y mistagogo. Maestro, porque es verdad que la fe tiene un contenido cognoscible. Dios nos ha hablado y en lo que ha hablado ha dicho cosas y es necesario conocerlas porque es el camino para conocer a Dios. El niño no solo necesita ver la vida de fe de su catequista, necesita también conocer a ese Dios al que va descubriendo. Y por eso el catequista es maestro. Pero maestro y mistagogo. La mistagogia era un tipo de transmisión de la enseñanza que se hacía en el contexto sacramental, en la celebración litúrgica. Se iba introduciendo en el conocimiento de los ritos, de los símbolos, de los gestos sagrados, de los sacramentos, al mismo tiempo que se iban viviendo. Una catequesis sacramental vivida en el seno de los sacramentos que introducía en esa vida sacramental. También como catequistas estamos llamados a ello, a introducir a los niños en ese contacto con Dios a través de los sacramentos. No a explicarles lo que son los sacramentos, sino a ayudarles a que los vivan. En este aspecto siempre me viene a la memoria Santo Tomás de Aquino. Es recordado, es estudiado todavía en nuestros días por su maestría, su capacidad de haber
hecho una síntesis de la fe preciosa, de una profundidad abrumadora. Es un aspecto, es necesario conocer y transmitir el conocimiento. Y el aspecto de la mistagogia, muchos no lo saben, pero él fue, por ejemplo, el que compuso el oficio litúrgico de la fiesta del Corpus Christi, ¿no?, que todavía hoy leemos y rezamos. Tiene una serie de oraciones. Para él no era solo un conocimiento intelectual que le permitía dar clases en la Sorbona de París. Era una vida. Una vida que nacía de esa revelación de Dios. Maestro y mistagogo, maestro que vive lo que dice, maestro y mistagogo. Y en tercer lugar, el catequista es acompañante y educador, porque la vida cristiana no es una teoría, es una vida, y la vida es concreta, y para vivir lo concreto no basta con conocimientos teóricos, es necesario el arte, lo que es el conocimiento práctico, el arte de la vida y de la vida cristiana. Y por eso es necesario que el catequista se convierta en acompañante y educador. No solo es testigo de una fe de la que él nos da las palabras, la enseñanza y se va. Nos acompaña, va con nosotros. El catequista se pone al ritmo del niño, no acelera y lo deja atrás, y si el niño no me sigue es su problema. Tampoco se pone atrás y le va empujando, si el niño camina bien y si no le paso por encima. No, se pone al lado y va a su ritmo, lo acompaña, va a su ritmo. Y eso es muy exigente para nosotros, porque si tienes 10 niños, tienes que ir a 10 ritmos diferentes. Porque la historia de Dios con cada persona es única, es singular. Dios la ha pensado para él y solo para él, y no habrá otra igual. Y aquí no vale lo del café para todos, ¿no? Cada uno, ¿sí? Lo del café para todos es, perdonar la expresión, ¿no? Es el típico camarero que está en una mesa de 12 y llega la hora del café, yo con leche, yo descafeinado, yo con leche pero desnatada, yo descafeinado con hielo, 12 diferentes, y al final mira, café para todos, ¿no? Ya está de... Eso no vale con los niños, café para todos no. Acompañante y educador. Siempre me acuerdo de San Ignacio de Loyola. Es el maestro del discernimiento espiritual, el arte del acompañamiento. Los ejercicios espirituales son una escuela, porque Dios se va comunicando a cada persona de manera diferente, a ritmo diferente, en circunstancias diferentes. No vale, bueno, yo he dado la catequesis y ya está, el que pille, pille, y el que no, pues que vuelva la semana que viene. Yo he vivido la catequesis con ellos, no la he dado, la he vivido con ellos. Y ahora vivimos juntos, es como una familia, no todos los hijos van al mismo ritmo, ni son iguales, los niños tampoco. Y el conocer a cada uno, el caminar a su ritmo, te permite, y le permite a Dios, adaptarte y que cada uno pueda recibir la palabra que necesita en cada momento. Acompañante y educador. En este sentido, hay un poco más adelante también otro pasaje, en otro contexto, pero que me parece luminoso como lo dice. Cuando habla de los catequistas laicos, de los seglares, dice que estos comparten todas las formas de compromiso con otras personas, impregnando las realidades temporales del espíritu del Evangelio, ¿no? Están en medio del mundo, en esa situación,
interpretan los acontecimientos de la vida de manera cristiana, cosa que está íntimamente relacionada con el testimonio de vida. Están inmersos en las circunstancias concretas de la vida de la gente y en ese sentido muestran como más fácilmente lo que supone ese ser acompañante y educador. Estar en circunstancias concretas, diversas, transmitiendo el mismo evangelio, pero adaptándose, sabiendo de cada uno. Bien. En cuanto a la formación, pues habrá que tener en cuenta cada uno de estos tres aspectos. Esto sería muy largo, no quiero entretenerme demasiado, pero hay una cosa muy importante que sí que quiero decir. Porque cuando hablamos de formación, normalmente, a ver qué hay que estudiar, ¿no? Somos así. El directorio dice, formar, viene de dar forma a algo. Si hay que formar un catequista, lo que hay que hacer es darle forma, darle el ser de catequista, darle forma, tomar forma, y por tanto hay que transformar. Esa transformación no depende de una institución, de una exhortación que nos hagan, de técnicas que podamos aprender. Esa transformación es interior, es obra del Espíritu Santo, de su acción en nosotros. Para que el catequista recorra el camino de esa formación, tiene que estar dispuesto a dejarse transformar. ¿Ves? Nos implica la vida entera el ser catequistas. Por eso yo siempre lo digo, ser catequista no es un voluntariado. Un voluntariado puede ser, colaborar, limpiando la iglesia. Es un voluntariado. Voy, limpio y luego sigo mi vida. Ser catequista es una vocación que nos toma enteros como somos. Mente, corazón, cuerpo, porque acabamos a veces cansados, afecta a todo. Y por eso es necesario estar dispuestos a dejarnos transformar. En el número 135 me hizo pensar muchísimo una frase dice: en esta formación tiene que haber una coherencia entre los estilos de formación. Como criterio general, mirad qué curioso, como criterio general hay que decir que debe existir una coherencia entre la pedagogía propia del proceso catequético y la pedagogía global en la formación del catequista. Lo digo otra vez. Tiene que haber una coherencia entre la pedagogía propia del proceso catequético y la pedagogía global de la formación del catequista. Para mí esto me da una clave y creo que ayuda a entender por qué los encuentros de formación de Ven, Sígueme son como son. Porque tiene que haber una coherencia entre la pedagogía propia del proceso catequético, lo que queremos hacer con los niños, y queremos que sea un encuentro con el Señor, que acojan su palabra, que la apliquen a la vida, y luego ya los compromisos de vida cristiana. Tiene que haber una coherencia entre eso y el proceso pedagógico de formación del catequista. Por eso en nuestras sesiones de formación, las mañanas
son para acercarnos al Señor, recibir su palabra, entrar en Él, y las tardes son para ese otro aspecto, la dimensión más apostólica, misionera, pedagógica. Y es sorprendente que lo diga así. Como criterio general hay que decir que debe existir una coherencia entre la pedagogía global de la formación del catequista y la pedagogía propia de un proceso catequético. Al final es la pedagogía de Dios, y en eso es en lo que nos tenemos que formar. Ese es el gran criterio general. Para concretar, porque esto luego hay que concretarlo de alguna manera, el directorio dice, bueno, pues si estas son las tres dimensiones del ser del catequista, esos son los tres flancos por los que hay que atacar, no está bien dicho, por los que hay que comenzar su formación, por los que hay que emprender esa formación. Hay que formar en esas tres dimensiones. Esto voy a decirlo más rápido porque si nos detuviéramos sería muy largo, pero lo esencial sí que lo voy a decir. En primer lugar, respecto a la dimensión del ser testigo. El directorio, este ser testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios, dice que ese es el ser del catequista, la dimensión del ser, lo que es. Ahí, para formarse en lo que es ser catequista y poder ser testigo de la fe, lo más importante es dejarse transformar. Mi formación como catequista en la dimensión del ser es dejarme transformar por aquello que hago. Dejar que mi ser vaya correspondiendo cada vez más al ser de Cristo, configurarme con Él cada vez más. Y por eso dice que la verdadera formación alimenta ante todo la espiritualidad. Cuando ese ser catequista en el que me voy dejando transformar va desarrollándose, aparece inevitablemente una dimensión, y es que en ese ser yo no existo solo. Estoy llamado a ser, pero a existir no solo, sino con los demás, a estar con los demás. Descubro que no soy un personaje aislado en el mundo, hay más gente. Y si hay más gente que son mis hermanos, eso también me configura. El poder trabajar con los demás catequistas, el poder caminar al paso de los niños, son dimensiones de ese ser del catequista importantes. Por eso aquí, esta es una novedad del directorio reciente del 2020, aparece que es no solo el ser, sino también el saber estar con el otro. Forma parte de lo que es ser catequista. Bien, esa es nuestra formación en cuanto a ser testigos de la fe y custodios de la memoria de Dios. La transformación como catequistas de nuestra vida cristiana. Vamos con la segunda dimensión. Vamos a coger a Santo Tomás de Aquino, la dimensión del maestro y mistagogo. Aquí lo más importante que hay que tener en cuenta es que ser maestro requiere una doble fidelidad. En primer lugar, una fidelidad al mensaje. El contenido intelectual perteneciente a la fe no es nuestro, no podemos hacer lo que queramos, no podemos en una catequesis dar nuestra opinión, no. Estamos al servicio de la fe de la Iglesia. Esa fidelidad objetiva al mensaje es esencial para poder ser verdadero maestro como catequista. Si no seré, pues no sé, un ensayista, un filósofo, un pensador, pero como catequistas, fidelidad al mensaje. Tenemos un tesoro, que es el catecismo de la Iglesia Católica. A veces, sabéis de dónde venimos, la época histórica que hemos atravesado las últimas décadas, y a veces puede haber mucha confusión
entre seglares, incluso entre sacerdotes, ensayos teológicos, que más que ensayos han sido experimentos. Bueno, es un regalo de Dios el catecismo de la Iglesia Católica. Conocerlo, quererlo. Puede abrumar, porque lo ve uno tan gordo que dice, "Uf, esto es que ¿por dónde empiezo?", ¿no? Pero, no sé, es como si a alguien lo llevan a un buffet libre y se agobia porque no puede con todo. Pues chico, no sé, coge algo que te guste ahora y ya, la cena ya pensaremos en otra cosa. Es que leer un número del catecismo y disfrutarlo, pues ya está. No te agobies por todo lo que queda. Alégrate de que queda para mañana, ¿no? No lo vas a gastar todo hoy. Esa fidelidad al mensaje. En Ven, sígueme, esto es esencial, y por eso en cada encuentro están ahí los números del Catecismo de la Iglesia Católica correspondientes para poder profundizar en esa formación. Vale. Y fidelidad al destinatario. Yo no puedo, no sé, presentar la verdad de la Iglesia sin tener en cuenta a quién tengo delante. No es lo mismo tener a un niño de 5 años que de 11 años, que tener a un adulto. No, pues yo he dicho la fe de la Iglesia, si el niño no la ha captado, no. La fidelidad es doble, al mensaje y al que tienes delante, ¿no? Esto, para ser un buen maestro, los que seáis maestros o profesores lo sabéis bien. Bien, de esto no digo nada más, es esa doble fidelidad. Y vamos a la tercera dimensión, que es la de ser, sí, da igual, la anterior no lo he dicho, pero en el encabezado no lo voy a liar más. Es la dimensión del saber. La primera era la dimensión del ser y del estar con los demás. La segunda era la dimensión del saber, es necesario saber. Y esta es la dimensión del saber hacer. No basta con que yo sepa lo que tengo que transmitir y sepa los niños que tengo delante. Ahora tengo que saber cómo hacerlo. Es la dimensión más práctica. Es la dimensión del acompañante y educador. Y para saber hacer, en otras dimensiones de la vida o de la enseñanza o de la transmisión del conocimiento, podemos buscar y tener grandes pedagogías, grandes didácticas, encontradas y descubiertas por grandes pedagogos en lo humano. Eso sirve para transmitir conocimientos humanos. Pero lo que nosotros queremos no es eso. Mirad que no queremos transmitir conocimientos humanos, pero es que ni siquiera queremos transmitir conocimientos divinos. Es que queremos más que transmitir conocimientos. Y una didáctica humana, por buena que sea, sirve solo para transmitir cosas humanas. ¿Y entonces qué pedagogía usamos en catequesis? El directorio lo tiene claro. Este y el anterior, el del 97. No hay mejor pedagogía que la pedagogía de Dios. Porque Dios tiene una pedagogía genuina, propia, específica, que es distinta de cualquier pedagogía humana, que es la que Él ha usado para transmitir la revelación, para hacernos partícipes, para invitarnos a esa amistad con Él. Esa es la pedagogía que tenemos que utilizar. El directorio dice que para la catequesis es determinante seguir la pedagogía divina. Es determinante. En eso es en lo que nos tenemos que formar. Por eso, en las sesiones de Ven, sígueme, siempre suele haber, un año sí, otro no, depende, pero algo sobre esa pedagogía divina. Es necesario conocerla, profundizarla, para poder seguirla. Bien, de esto no voy a decir nada más. Bien. Pues esas son las tres dimensiones, testigo y custodio de la memoria de Dios, maestro y mistagogo, acompañante y educador.
Aquí tenemos que formar el ser, aquí tenemos que formar el saber y aquí tenemos que formar el saber hacer. Todas estas dimensiones podrían abrumarnos. Mirad, hay dos tentaciones que tenemos que evitar. La primera, agobiarse, ¿no? Si yo me tengo que formar en todo eso, yo pues no soy catequista en la vida. Muy bien, yo tampoco. Pero recordad que el verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es el Espíritu Santo, que por la unión del catequista con Cristo hace eficaces los esfuerzos humanos de la catequesis. Cuidad vuestra unión con Cristo, eso le abre las puertas al Espíritu Santo. Por tanto, agobiarse es una tentación. La otra tentación, pues da igual, como el Espíritu Santo lo hace, ¿para qué más? Ya está, ¿no? Claro que lo hace el Espíritu Santo, pero Él puede hacer eficaces los esfuerzos humanos de la acción catequística. No estamos eximidos de los esfuerzos humanos necesarios. Evitemos esas dos tentaciones y eso será una maravilla, porque con la paz de Dios, con la humildad necesaria, sabiendo que es Dios el que lo hace, pondremos los medios que estén a nuestro alcance con paz, pero con perseverancia, con dedicación y con entrega. Y así, y es lo que deseamos, conseguiremos que nuestra acción catequística esté realmente al servicio de un encuentro, ser mediadores de ese encuentro entre los niños y Dios.